Buenas noches. Ajá, qué rico. Listo, listo, listo. ¿Me dices? ¿Listo? Bueno, inicio a la clase de posorigen, a el bautizo del Espíritu Santo. Sabemos que definitivamente ustedes recibieron un regalo. Nosotros estuvimos en el origen y se acuerdan de la charla que dio Sofi, mi hija, que hablaba sobre los regalos que nos daba el hecho de ser hijos y de recibir la salvación y de haber aceptado a Jesús como nuestro Señor. Nos volvió hijos y al ser hijos teníamos una cantidad de beneficios, entre ellas la llenura del Espíritu Santo, y no solo su llenura, sino también el hecho de que su presencia y su espíritu va a llenarnos cada día más y más de él, y nos va a dar cosas sobrenaturales que a veces ni entendemos, pero que el Espíritu Santo nos las va a dar a conocer. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, quiero que vayamos a Hechos 1:8, ahí en su Biblia. Ojalá que usted tenga Biblia a la mano, porque eso le va a ayudar mucho. Igual, pues aquí mi Pau está compartiendo los versículos, pero qué rico que usted se aprenda a tener su Biblia a la mano y rayarla y a escribirla. Tener su Biblia de papel es supremamente importante. Yo sé que yo soy de las que pienso que sí, que la Biblia la tengo en mi celular, pero mi Biblia de papel es súper importante, amén. Entonces, ojalá que usted pueda tener bien su Biblia y subrayar esos versículos que a ti te llenan, te claven, porque cuando los vuelvas a leer van a ser importantes. Entonces, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que definitivamente nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo, que recibimos, dice la palabra que recibimos poder, ¿sí? Y cuando la palabra habla de poder, ese poder que habla aquí es un poder sobrenatural, es algo que el Señor nos da a nosotros por recibir a Jesús. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús, nosotros al ser hijos tenemos unos privilegios sobrenaturales, pero al tener esos privilegios sobrenaturales también debemos entender que Dios nos llena de una gracia sobrenatural, y esa gracia sobrenatural es el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos permite hacer cosas que humanamente nosotros no podríamos hacer. Y es ese espíritu en nosotros que nos da la gracia y el favor, amén. Pero cuando la palabra habla que recibiréis, es que hay un bautizo del Espíritu sobre nuestras vidas. Entonces, a eso es lo que vamos a hablar hoy, y vamos a tener una administración en presencial de esta charla. O sea, que les explico, puedo estar hablando todo el tiempo, pero hoy nosotros vamos a hablar teóricamente lo que dice la Biblia sobre el bautizo del Espíritu, pero nosotros en la iglesia el próximo jueves, no sino el próximo, vamos a estar ministrando, cada persona vamos a estar ministrando a los que no han recibido ese bautizo del Espíritu, vamos a estar ministrándolo en el Gorge, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hacemos no mañana, sino de mañana en 8? Porque hay gente que escucha la clase después, ¿sí? Entonces les vamos a dar tiempo a esas personas que la escuchen y que el próximo jueves nos acompañen al Gorge. Amén. Entonces, deseamos que recibiremos la presencia del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Juan 14, desde el versículo 16 al 26. Venga, yo se los leo de aquí. Juan 14, porque está pequeña letra. Listo. No alcanzo yo a ver. Juan 14, y dice la palabra desde el versículo 16. Dice, y yo pediría al Padre, bueno, vamos a leerlo desde el versículo 15, aquí que les pongo en contexto, aquí Jesús está hablándoles a los discípulos de lo que va a pasar. Le está hablando a sus discípulos que él se tiene que ir, que él tiene que morir, pero él les dice por qué
y les explica que va a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo les pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Yo quiero que subraye eso en su Biblia si usted lo tiene, porque mira lo que dice, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes, o sea, está en medio de nosotros, ¿sí? Y después estará en ustedes, o sea, estará en nosotros. ¿Por qué le dice a ellos después? Porque era necesario que Jesús muriera para que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros, ¿sí? O sea que el Espíritu Santo mora en usted. Dígase usted mismo, el Espíritu Santo mora en mí, está en mí, ¿sí? No solamente está sobre un lugar, como cuando tú vas a la iglesia y estás orando, tú sientes esa presencia especial o adorando. No solamente está sobre un lugar o un momento de alabanza o de adoración, sino también está en nosotros, está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. Debemos entender algo. El Padre está en el cielo, ¿sí? En su trono, ¿sí? El Hijo está a la diestra del Padre, porque cuando Él murió y resucitó, dice que Dios lo puso a la diestra de Él, ¿sí? Y el Espíritu Santo está en medio de nosotros. O sea que es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Dios habla de que Dios es uno, pero como que se mueve en tres formas: el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre está a la diestra, el Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra y el Espíritu Santo está en nosotros, está aquí. Él es el que opera, el que obra en nosotros. Amén. Entonces debemos tener claro eso. Entonces seguimos. Dice, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo en ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que me ama, el que no me ama, no me obedece. Y recuerden mis palabras, no son mías, lo que yo hablo proviene del Padre que me envió. Les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes, pero cuando el Padre envíe al abogado, al defensor, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. Esta palabra es supremamente importante, porque Jesús, ¿qué les estaba diciendo? Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo vaya y que ustedes entiendan que es necesario que me amen, que me reciban como su Señor, porque el Espíritu Santo estará acá defendiendo, estará acá como su consolador. En otras versiones dice el consolador, el defensor, el abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mora en medio de nosotros. O sea, Él es el que, Él dice, Él vendrá en representación mía. ¿Qué es lo que pasa? Jesús en la tierra era hecho hombre, ¿cierto? O sea que Él no podía estar en todo lugar. Era Jesús, aunque era Dios, Él era hombre, ¿sí? 100% hombre, y era necesario que muriera por nosotros. Pero el Espíritu Santo
sí está en todo lugar. O sea, el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, es el mismo Dios en medio de nosotros. Entonces es supremamente importante que tú tengas una relación especial con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él te va a llenar y te va a, dice que Él es el consolador, el abogado, el que nos dice, Él nos guiará a todo camino. Entonces dice la palabra que Él nos recordará todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros vamos a empezar a vivir una vida, digamos, las personas que conocen hasta ahora de Jesús, tú vas a empezar a enfrentarte a muchas circunstancias que tú no sabrás cómo manejarlas, pero el Espíritu Santo que está en ti, sí, ¿sí? Alguien, un pastor decía, tú tienes un genio dentro de ti, y es así, y Él nos enseña todas las cosas. Su presencia nos guía a toda la verdad. Su presencia es la que nos lleva a entender todas las cosas. Tú dirás que de pronto tú dirás, no, yo no sé cómo orar. El Espíritu Santo te guiará a cómo orar, dice la palabra, que Él nos enseña cómo orar. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ay, yo no sé cómo manejar esta situación. El Espíritu Santo te va a hablar a tu espíritu. Es increíble, pero cuando tú tienes al Espíritu Santo en ti, todo cambia. Cuando yo conocí de Cristo, mi mamá siempre tenía la Biblia abierta en el Salmo 91. Y yo siempre leía el Salmo 91 y no lo entendía. No entendía nada, ni pita entendía. Y yo no le ponía cuidado. Y toda la Biblia blanca, esa hoja negra, porque le caía solo polvo. La Biblia así no funciona. Y entonces cuando yo encuentro a Dios, cuando yo entiendo que Dios es mi Señor y conozco de Él, y algo que pasó en mi vida fue sobrenatural, y es que cuando leí la Biblia, la entendí. Pude entender cosas que antes no lo había entendido. Eso hace el Espíritu Santo en mí, como que abre mis ojos, como que me hace entender las cosas del Espíritu. Por eso dice la Biblia, pero yo sé que ustedes vieron una clasecita que es la vida en el Espíritu, que la carne pelea con el Espíritu, ¿sí? Entonces, si tú no eres espiritual, pues tú no vas a entender las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué es entender las cosas del Espíritu? Es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces, él dice que nos va a recordar todas las cosas. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos cuando digo, les recordará todas las cosas? Es que les recordaría sus palabras, les recordaría lo que Él les había enseñado, les recordaría lo que Él les había guiado. Él todo lo que les habló, les enseñó todas las cosas. En 3 años fue algo impresionante, pero muchas cosas se olvidaban. Y así te pasa, tú vas a la iglesia y tú vas al culto y de pronto el lunes ni te acuerdes mucho de lo que el pastor predicó, pero el Espíritu Santo en un momento que tú estés viviendo te recordará las palabras que has recibido en el origen, las palabras que has recibido en las charlas que has visto, te recordará lo que tú lees. Por eso es importante que tú leas la Biblia, porque te recordará su palabra y esa te guiará. Amén. Entonces es supremamente que tú estés bien conectado ahí a buscar su presencia, estar con él. Amén. Y dice que Él nos guiará en todas las cosas y que el Espíritu Santo será nuestro consolador. Muchas veces nosotros hay circunstancias, cosas que nosotros quisiéramos tener la certeza de que no estamos solos, ¿no? Pero mira que tú vas a tener a un amigo espectacular, alguien que te va a consolar, a estar contigo todo el tiempo. Mira, cuando nosotros lo buscamos a Él, nos damos cuenta que en Él está la plenitud de todas las cosas. Es necesario que tú tengas una vida de buscarlo, anhelarlo, porque Él te anhela, dice la Biblia, y que Él es tu consolador. Tú no necesitas consuelo en las demás personas. A veces somos expertos en buscar cómo llenar vacíos en nuestra vida con la gente que está a nuestro alrededor. Y por eso vienen las dependencias emocionales con las personas. Pero cuando tú aprendes a que el Espíritu Santo es el que te consuela, es tu amigo, el que te llena, tú podrás estar solo, pero estás feliz.
estás lleno de Él. Dios quiere que tú estés acompañado, claro, porque dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios nos hizo sociables, pero Dios no quiere que tú dependas de personas, porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, nosotros no debemos depender de personas. Yo siempre enseño esto porque ha sido bueno para mí, para mi vida, entenderlo. Y es que aunque yo estoy casada, aunque mi esposo es un hombre espectacular, es un buen esposo, yo entendí que Él no puede llenar lo que solo el Espíritu Santo puede llenar en mí. Él no puede sanar lo que solo el Espíritu Santo puede sanar. Él no puede restaurar lo que solo el Espíritu Santo puede restaurar. Y si tú quieres llenar eso con alguien o con cosas, siempre te vas a sentir vacío. Por eso es necesario buscarlo y entender que Él es tu consolador. Tú necesitas sanar algo en tu corazón. El Espíritu Santo es experto en ayudarnos a sanar. Él es experto en guiarnos en todo. Dice que los que somos hijos somos guiados por el Espíritu Santo. Y yo quiero que vayamos a Romanos 8. Para mí Romanos 8 es una palabra, yo creo que uno de los versículos, uno de los capítulos de la Biblia, creería uno de los más, no más importante, porque toda la Biblia es importante, pero sí Romanos 8 es algo clave en la vida de un cristiano. Lo invito a que lo lea completo, pero hoy vamos a solo estudiar unos versículos. Y dice Romanos 8:11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, ¿cierto? Ya nos lo confirmó Pablo, lo que Jesús nos prometió en Juan. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. O sea, es el Espíritu Santo quien a ti te da una nueva vida. O sea, en el Espíritu Santo en ti te da una nueva naturaleza. En Cristo Jesús somos nuevos. Cuando tú dices, es que yo ya no sé. A mí me pasó algo muy curioso. Cuando yo era muy rumbera, yo era muy rumbera. Cuando yo conocí de Cristo, yo tenía 15 años, pero ya vivía una vida de una mujer de 20 y pico. Y que yo fui a la iglesia, fui varias veces, pero después me invitaron a un lugar, a un bar donde yo siempre me metía. Y resulta que cuando yo llegué ahí, yo siempre bailé muchas veces ahí y la persona que me llevó a la iglesia la conocí ahí. También me evangelizaron en una discoteca, más o menos. Pero después les cuento bien la historia, cómo fue que yo llegué a Cristo, pero esa persona misma que me había invitado a la iglesia, me invitó otra vez a salir a bailar. Entonces fuimos al mismo lugar y cuando yo llegué a ese lugar, yo sentía que estaba en un basurero. Vi cosas que antes no había visto, ¿sí? Vi cosas que me generaron escozor, vi gente metiendo visión al baño, vi niñas dejándose manosear por los hombres y ya todo eso que para mí antes era normal, en ese momento comencé a decir, este no es mi lugar. Y yo no entendía por qué, y esa persona había ya pedido, bueno, y yo le dije a esa persona, le dije, no, me quiero ir de acá, me quiero ir, y salí de ese lugar, y entendí más adelante que Dios, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, abre nuestros ojos espirituales, ¿sí? Y entonces ya podemos ver, ya podemos ver lo que nosotros humanamente no podíamos ver por nuestro pecado. Pero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos muestra, nos deja ver las cosas que nosotros antes no podíamos ver y nos da una nueva naturaleza. Y dice, seguimos por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven en obedeciéndole, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dígase a usted mismo, yo soy hijo, yo debo ser guiado por el Espíritu Santo. Pero escúchenme bien, uno es guiado por el Espíritu Santo cuando uno permite que Él sea el que me dé esa nueva naturaleza y no me domine mi vida pecaminosa,
¿sí? O sea, mira lo que dice Pablo, ya el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, vive en ti. Y Él te da el poder para vivificarte y darte una nueva vida y que el pecado no tenga poder sobre ti. Pero si tú no le permites al Espíritu Santo vivificarte en tu vida y lo acallas, porque el Espíritu Santo no se va, ya tú eres hijo, pero el Espíritu Santo se contrista. Entonces tú no vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo. Pero aquellos que son hijos y aquellos que permiten que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas, serán guiados por él. ¿A ti te gusta el éxito? ¿Te gusta tener todo? O sea, que tú hagas cosas y todo te salga bien. Yo creo que todos anhelamos eso. Y yo creo que el Espíritu Santo también. Y si tú tienes al Espíritu Santo guiándote, tú vas a tener el mismo Espíritu de Dios, el mismo Dios guiando tus caminos y vas a ver lo que para ti era imposible, lo vas a ver realidad. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de los imposibles, porque Él sí conoce el futuro, porque Él sí sabe lo que te conviene. Yo conozco gente que hace que hombres de Dios, que dicen que Dios siempre les guía a hacer negocios sobrenaturales y a veces les ha hecho negar cosas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que de pronto para nuestros ojos están bien, pero el Espíritu Santo sí conoce el futuro y conoce lo que nos conviene. Entonces yo creo que usted debe permitir que el Espíritu Santo lo guíe. Y si usted quiere que el Espíritu Santo lo guíe, usted tiene que creer que tienes al Espíritu Santo en ti y que debes dejarte guiar por él y que él sea el que te guíe y diga, no, Señor, yo no quiero guiarme por mi carne. Es como, yo no sé si ustedes les hablaron eso en la charla anterior, pero si se lo hablaron, se lo recuerdo, y si no, les cuento. La carne pelea con el espíritu, ¿sí? Pero usted debe dejar que el espíritu sea el que gobierne su carne, no su carne a su espíritu. Nosotros somos trinos. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. El alma está en las emociones, ¿sí? Las decisiones, los sentidos. En la carne es esta carne, ¿sí? Que o sea, el cuerpo, ¿sí? Nuestra carne, que nos lleva de pronto a desear cosas incorrectas. Pero el espíritu es donde mora el Espíritu Santo. ¿Qué debe guiar? O sea, usted de pronto cuando llegó a la iglesia, a usted lo dominaba su carne. Entonces usted hace lo que su carne le dice. Si su carne le dice que da pornografía, usted ve pornografía. Si su carne le dice que diga mentiras, usted las dice. Si su carne hace cosas que no le gustan a usted, usted sabe que está mal, las hace porque usted se deja dominar por su carne o por sus emociones. Cuando una persona se la mantiene triste, deprimida, angustiado, no preocupado, y toda hora en sus emociones, no sé qué va a pasar con mi futuro, deprimido, ansioso, eso es ser dominado por su alma, por las emociones. Y óigame algo, usted no debe ser ni dominado por sus emociones, ni debe ser dominado por su carne. Porque si usted es dominado por su carne o dominado por sus emociones, su espíritu no lo va a guiar. El Espíritu Santo no le va a poder guiar. ¿Por qué? Porque usted está dominado por su carne y por sus emociones. Entonces es necesario que tu espíritu domine la carne y las emociones. Entonces usted mira, uy, no, pastora, ahí perdí el año. Porque yo me la paso dominado por mis emociones, por mis sentimientos, o me la paso dominado por mi carne. Pero yo te digo, aquí por esa razón es necesario que tú tengas una vida guiada y anhelando la presencia del Espíritu Santo, entendiendo que no es en tus fuerzas, sino que Él en ti te da la capacidad para vencer la carne y para vencer tus emociones. Todos vamos a sentir tristeza en algún momento. Todos en algún momento nos vamos a preocupar. El problema es que eso no tenga dominio ni constancia en nuestra vida, sino que tú creas. Y mira que lo que te va a ayudar a mantenerte en el Espíritu es tener una relación con el Espíritu Santo y seguir avanzando en Cristo.
O sea, a medida que tú más recibes de palabra, que tú vas a los gorchis, que tú vas los sábados, que tú recibes tu clase, que tú vas leyendo la Biblia, orando, entonces tú vas a hacer que la carne se mengue, o sea, como que vas a debilitar la carne. Es que vas a poner a dieta la carne y vas a alimentar el espíritu para que ella tenga más poder en ti, para que sea tu espíritu el que te gobierne y no tu carne ni tus emociones. Amén. Entonces es importante por esa razón que tú tengas que congregarte, por ejemplo. Es supremamente importante. Si tú no te congregas, pues tú no vas a entender muchas cosas, ¿sí? Si tú de pronto no lees la Biblia, pues créame que es que pones a aguantar hambre al espíritu. Pones a aguantar hambre, créeme que ese pobre ahí no va a poder hacer. Entonces, es importante, acuérdese que tu espíritu se alimenta del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el espíritu, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, ¿sí? Y el que nació de nuevo no fue ni tu carne ni tus emociones. ¿Quién nació de nuevo? Tu espíritu. Por eso, aunque tú tomaste la decisión de nacer de nuevo, tu carne sigue teniendo las luchas que a veces tú no pensabas, que creíste, ay, automáticamente se van a quitar mis luchas. No, porque tu carne necesita que sea dominada por el espíritu, porque el que nació de nuevo fue tu espíritu y no tu carne. Y tus emociones tienen que ser transformadas. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos renovar nuestra mente. La mente en la Biblia es la misma alma. Amén. Y yo renuevo mi mente o mi alma, que es la misma, con la palabra de Dios. Entonces es importante que tú entiendas que aunque tú llegaste al encuentro, ay pastor, a mí ya me salieron los madrazos, puede pasar. Y tú dirás, ay, yo ya no vuelvo a esa iglesia porque no me sirvió el origen. No me sirvió, no. Ay, no, qué tristeza, ahora sigo con la misma melancolía de siempre, no. Yo necesito como un exorcismo, como una liberación, no. Así llore por ti, ¿sí? Obvio, hay cosas que orando, que si lloro por ti, va a ejercer una autoridad y puede pasar cosas sobrenaturales en tu vida, pero tú necesitas entender que lo que pasa es que tu mente te gobierna y tu cuerpo te gobierna, tu carne te gobierna, y tú tienes que dejar que el espíritu te gobierne. Y la forma más adecuada para que esto comience a pasar es que tú alimentes el espíritu, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, cada charla que se da en una clase, cada charla que se da en un coffee, una reunión de los sábados, cada charla que se da en un gorchi, cada instante de momento que tú puedas alimentarte, cada día cuando tú oras, cada día cuando tú lees la Biblia, va a hacer que tu espíritu crezca en ti. Amén. Entonces, eso es supremamente importante. Entonces, seguimos en Romanos. Dice que el versículo 15, y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le podemos llamar Abba Padre. ¿Sí? Estamos en Romanos. ¿Sí? Pues su espíritu se une a nuestro espíritu. Es lo que yo les estaba explicando. Pues su espíritu se une ¿a qué? A nuestro espíritu. Si ustedes observan, el primer espíritu es en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. Se une a nuestro espíritu en minúscula, es el espíritu del hombre. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Para confirmar que somos hijos de Dios. Y como somos hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntamente con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Bueno, vamos a entender que Él es el que nos da el poder, el Espíritu de, de Dios en nosotros para combatir toda la carne y mis emociones, ¿sí? Entonces, no se sienta culpable si usted a veces se siente triste, o no se sienta culpable si pasan circunstancias que te hacen sentir que otra vez como que odias a alguien, o no te sientas culpable si de pronto cometiste un error y te fuiste, te tomaste unas cervezas
y la embarraste y dices, ya, ¿yo para qué vuelvo a esa iglesia? No, ahí es donde tú tienes que entender, tú no dejas de ser hijo, tú eres hijo de Dios. Dios no deja de amarte, ¿sí? Lo que tú tienes que entender es que tú tienes que llenarte más de Dios, ¿sí? Y dice que los que somos hijos de Dios, ya en Cristo Jesús ya no hay condenación. Entonces tú tienes que entender que lo que tienes que buscar es apartarte de lo que estás haciendo mal y buscar alimentar a tu espíritu, ¿sí? La forma no es retirarte o la forma no es no volver a la iglesia o la forma no. Más bien acércate más a Cristo, más a Dios y Él te dará la fortaleza para salir de lo que ha gobernado por muchos años tu vida. Amén. Entonces vamos a tener bien claro eso, ¿sí? Y dice que en el versículo 26 de Romanos, no lo podemos leer todo hoy, Romanos, pero vamos a ir al versículo 26, porque si lo leemos todo, entonces no nos alcanzaría el tiempo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda a nuestra debilidad? ¿Quién me dice ahí? Para que no se me duerman. El Espíritu Santo. Amén. Es el que nos dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, dice aquí, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. He aquí nuestra charla, o sea, el fundamento de esta charla. Ya sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero hay una manifestación del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros es el don de hablar en otras lenguas, ¿sí? Dice aquí que Él, dice, ora por nosotros. En otras versiones dice, ora por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no son con palabras normales. Es el don de hablar en otras lenguas. En el Antiguo Testamento no se habla del don de hablar en lenguas porque es a partir de que Jesús muere y a partir de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por esa razón es en el Nuevo Testamento que se menciona el don de hablar en lenguas. Entonces Jesús, para resumirles, Jesús les dice cuando él muere, él resucita, él dice que dura 40 días con sus discípulos y antes de partir él les dice, yo me voy, pero estén todos unidos juntos porque vendrá el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí vamos a Hechos 1:8. Y Hechos 1 y después sigue Hechos 2, que los invito a leerlo en su tiempo de devocional, lean Hechos 2, y dice que en Hechos 2 que viene el Pentecostés, ¿sí? Y dice que están todos reunidos, todos juntos reunidos, y que viene el Espíritu Santo como un estruendo, dice, y que allí llenó ese lugar y que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Hay diferentes clases de lenguas, pero hoy no les vamos a hablar, no les voy a hablar las clases de lenguas, porque esa clase se va a dar presencial el próximo jueves, de mañana en noche. Entonces, no les voy a hablar qué clase, pero en ese momento hubo una manifestación del Espíritu donde se desató el don de hablar en lenguas. Entonces dice que vino sobre ellos, empezaron, y que era tan impresionante que parecían borrachos y que la gente que pasaba alrededor de ellos decían, estos tan temprano y hoy todos borrachos, porque el Espíritu Santo los llenó tanto de gozo y de su presencia que la manifestación fue que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y se embriagaron del Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra que no os embriaguéis con vino, porque en eso hay disolución, pero que nos embriaguemos del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo nos llena de tal modo que podemos embriagarnos. Te puedes sentir hasta borracho y tú no entiendes por qué. Porque es la presencia del Espíritu Santo manifestándose en tu vida. Entonces, el don de hablar en lenguas es supremamente importante. Vamos a ver unos versículos del don de hablar en lenguas, pero
El próximo jueves el pastor lo va a explicar más ampliamente y vamos a ministrar a las personas que todavía no hablan el don de hablar en lenguas. Entonces es supremamente importante. Entonces yo quiero que vayamos a 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14. 14, el versículo 2. Vamos a leerlo. Dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Sea que el don de hablar en lenguas es línea directa con Dios. Aunque cuando tú hablas en lenguas, tú no entiendes lo que estás hablando, tu entendimiento no se está alimentando, pero tu espíritu sí. Y tú estás en línea directa con Dios. Han hecho experimentos en el cual las personas hablan en lenguas y les conectan si su cabeza tiene actividad y la parte donde el cerebro, el cerebro tiene actividad en la parte cuando la persona está, su entendimiento está activo. Y oh sorpresa, que muchos experimentos que han hecho, el entendimiento no está activo. Cuando tú oras en lenguas, tu entendimiento no está orando tu espíritu. Cuando dice a mí, cuando yo oro en lenguas, el que ora es mi espíritu y mi espíritu se conecta directamente con el Espíritu de Dios. Entonces eso es supremamente importante. Esto lo vamos a estar explicando el próximo jueves. Ojalá no faltes a esa charla, porque es supremamente importante que entiendas que el don de hablar en lenguas no es para algunos, es para todos. Es para todo aquel que crea en Jesús. Es un regalo, es un don dado por Dios. Hay personas que enseñan, iglesias que enseñan que el don de lenguas es para algunos y no es así. Dios específico, es para todos. Todo aquel, todos podemos tener la manifestación de hablar el don de lenguas y es una conexión directa con el cielo, es una conexión directa con Dios. Él nos dejó un lenguaje que ni el diablo lo puede entender. Cuando tú oras en lenguas, oras por la perfecta voluntad de Dios. Y dice que el Espíritu nos edifica a nosotros mismos. Amén. Aquí lo dice. Quiero que lo sigamos leyendo. El versículo 4. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a la iglesia. Entonces, ¿qué habla? Que el que ora en lenguas a quien se fortalece, dice la otra versión. El que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Por esa razón, si tú quieres que el Espíritu Santo crezca en ti y tu espíritu se fortalezca, ¿qué debes hacer? Según esta palabra. Ora en lenguas. Ora en lenguas. Si tú quieres fortalecer más tu espiritualidad y no darle más dominio a la carne y a las emociones o al alma, ¿cierto? Tú debes edificar a tu espíritu. ¿Qué es edificar? Fortalecer tu espíritu. ¿Y cómo fortalezco mi espíritu? Orando en lenguas. Yo sé que algunos aquí nunca oraban lenguas y esto es para ellos algo sobrenatural. Y te lo digo, es algo sobrenatural, pero tan fácil de recibirlo. O sea, tú no necesitas estar en un instituto, tú no necesitas no, solamente creer y recibirlo. O sea, nada más, porque el Espíritu Santo está en ti y lo que hace es manifestarse en tu vida. Y una de las manifestaciones es el don de hablar en lenguas. Entonces, tú tienes una lucha, ora en lenguas. Yo soy testimonio de que orar en lenguas tiene un poder impresionante. Cuando más en momentos más difíciles he vivido en mi vida, he orado en lenguas y Dios ha fortalecido y me ha dado la forma de hacer las cosas. Es increíble, es alimentar mi espíritu para que él sea más fuerte, lo que les hablaba anteriormente. Tú no puedes poner a aguantar hambre al espíritu porque si no te va a dominar la carne y te va a dominar
en las emociones. Pero si tú alimentas a tu espíritu, el Espíritu Santo te va a guiar conforme a lo que Dios hace en la vida de uno. Mira, y Paula dijo, yo también soy testiga o sé lo que es ser guiado por el Espíritu. Entonces, de verdad que si mira que cuando yo conocí a Cristo, yo recibí el don de lenguas, pero lloraba de vez en cuando en lenguas. Pero desde que entendí el poder que tiene el orar en lenguas, yo oro todo el tiempo en lenguas, porque es un poder impresionante y solo es anhelarlo, amén. Igual, eso lo vamos a estar ministrando el próximo jueves, no necesitas nada sino creer, amén. Y dice la palabra en Romanos 8:26 que cuando yo oro en él me guía. La vamos a leer otra vez. Yo se los había leído, pero quiero que lo leamos otra vez. Romanos 8:26 y 27. Solo leímos el 26. Romanos 8:26. Y dice, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ya lo vimos, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Qué es eso? Orar en lenguas, con gemidos que no puedo expresar con palabras. O sea, el orar en lenguas no son palabras, es tu espíritu, es tu gemir espiritual en lenguas, ¿sí? Es eso. Por eso tú no entiendes. Si tú has estado en la iglesia y ves orar en lenguas, dices, esta gente, ¿qué es lo que habla? Es tu espíritu quien habla, amén. Y dice el versículo 27, y el Padre, o sea, el Padre, o sea, Dios Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. O sea, a mí me impacta mire, si usted quiere, subrayelo. Mire, usted de pronto está orando por sus hijos, usted está orando por su familia, por su hogar, bueno, no sé, por tanto, y usted a veces no sabe cómo orar la voluntad de Dios, usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, pues Dios sí la conoce. Dios sí conoce la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre y el Espíritu Santo, cuando tú oras en lenguas, oras la perfecta voluntad de Dios. Si tú dices, no, pastora, yo no sé, Dios, ¿qué va a hacer con mis hijos? Yo tuve un episodio con mi hijo Daniel, mi hijo mayor, el que toca la guitarra. Él tenía 16 años y su área sentimental fue fuerte. Luisa, la que maneja las redes, ella no era cristiana, era atea y era compañera de mi hijo de colegio. Y mi hijo se enamoró de ella. Entonces yo entré en estrés, casi colapsada. Yo sentí que mi hijo lo iba a perder, que mejor dicho, porque mi hijo pues nació en un hogar cristiano. Pero pues uno a veces venía de una iglesia muy religiosa donde terrible, tu hijo se va a perder y de hecho cojan, bueno. Entonces yo no sabía qué hacer porque Daniel Esteban me estaba tomando una actitud rebelde, mi hijo siempre ha sido muy sometido. Y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hago? Y lloraba para que Dios se llevara a esa niña a otro país. Yo oraba para que Dios hiciera, dicho yo, Señor, que la saques del país, porque me habían comentado que los papás se querían ir a vivir a Estados Unidos, entonces yo, llévatela del país, haz algo con ella, pero bueno. Y una vez fui a consejería con mi pastor y le dije, pastor, ¿yo qué hago? Daniel Esteban sigue en su mismo cuento. Me dijo Vivianita, en ese momento yo no era pastora, me dijo Vivianita, ¿tú has orado en lenguas por eso? Y yo, sí, me dijo, pero solo en lenguas, o sea, no ores lo que tú crees que debes orar. Ora en lenguas que Dios conoce la perfecta voluntad de Dios. A veces no vemos resultados en nuestra oración porque a veces no oramos la perfecta voluntad de Dios. Ora en lenguas. Dios sí conoce lo que va a pasar con tu hijo, con Dani. Y yo, ok, pastor, comencé a orar en lenguas, solo oraba por él. Cuando me acordaba mi hijo, no oraba porque le apartara, Luis, sino porque oraba en lenguas, solo en lenguas. Oh, sorpresa, Dios colocó amor en mi corazón por ella. Y Dios me empezó a hablar y me dijo, ¿tú crees que yo soy un Dios de imposibles? Yo sí, Señor, tú eres Dios de imposibles. Entonces Dios me dijo, créeme, yo tengo el control
yo soy el Dios de los imposibles. Y yo dije, wow, ¿qué va a hacer Dios? Entonces empecé a seguir orando. Oh, sorpresa, la niña comenzó a ir a la iglesia. Oh, sorpresa, fue a un origen. Oh, sorpresa, esta niña se convierte a Cristo de una manera sorprendente. Su familia también asiste a la iglesia y es una niña completamente consagrada a Dios. Y yo veo, yo digo, y ella dice, y los papás de ella dicen, Dios trajo un ángel a esta casa y el ángel pues era mi hijo. Y yo decía, Dios, gracias porque tú sí conocías el propósito que tenías con ellos. Y de pronto yo hubiera podido prohibirles esa amistad, sacar corriendo a Luisa y no era la voluntad de Dios que yo hiciera eso. La voluntad de Dios es que ella conociera a Cristo. Y a veces no todo para todos es igual. Por eso tú tienes que orar la perfecta voluntad de Dios. A mí me funcionó porque oré la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo? Orando en lenguas. Ora por tus hijos en lenguas. Ora por tu matrimonio en lenguas. Ora por tu negocio en lenguas. Si tú dices, ay, yo sí aprendí una palabrita una vez, una pero yo no volví eso, yo no tengo el don. No, lo tienes. Lo que pasa es que no lo has desarrollado porque no lo oras. ¿Sí? Porque no oras así, amén. Entonces dice, no, es que yo me aparté, yo me mundañé, ¿cómo va a estar el don de Dios? Si yo algún día lo recibí, sabías algo, Dios no quita lo que da, jamás. Dios quita lo que da. Él es un Padre bueno. Está en ti, lo que tú tienes es que volver a vivir, a avivar el don de Dios que está en ti. Aquellos que ya hablan en lenguas o hablaron en algún momento y ahorita ya no lo hacen. El Espíritu de Dios aviva el don de Dios en ti. No es que se haya ido, es que lo apagaste, lo contristaste, o sea, lo apagaste, lo dejaste allí al último, pero el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Entonces, si quieres orar la voluntad de Dios, prueba a Dios. Yo siempre le digo a la gente, mire, pues yo una solución no la tengo en mis manos, pero si tú quieres, prueba a Dios, Dios sí la tiene. Dios sí la tiene, amén. Entonces, dale el control de tu vida. Dale, cuando tú oras en lengua, le das el pleno control a Dios. Señor, haz lo que tú quieras y comienzas, cuando tú sales la mañana, cuando vas en la calle. Obviamente, pues no a todo grito, ¿no? Porque pues la gente te va a escuchar y va a decir, este man está loco, ya está loca. No, tú vas a estar orando en todo y vas a ver cómo muchas cosas comienzan a cambiar en tu vida. Yo conozco muchos testimonios de grandes hombres de Dios, grandes avivamientos en el mundo comenzaron cuando muchos comenzaron a orar en otras lenguas. Amén. Sino que desafortunadamente estamos viviendo un tiempo donde están lo que quieren enseñar. No, eso no es para todos, eso fue para los apóstoles, no para ustedes, eso no, y es mentira, es para nosotros, es para este tiempo. Dios está en medio, Él da algo en su palabra porque nos la quiere dar para siempre, amén. Entonces, nos lo dio en este tiempo, para este tiempo, amén. Es para este tiempo el orar en lenguas. Entonces, si tú quieres aprender más sobre el orar en lenguas y cómo recibirlo, continuará esta clase el próximo jueves, o sea, de mañana en noche. Te vamos a enseñar muchas cosas, el pastor y yo vamos a estar enseñando muchas cosas sobre el don de hablar en lenguas. Entonces es supremamente importante que ese jueves asistas para que podamos orar por ti, porque podemos orar por ti y tú vas a aprender por medio de la palabra cómo recibir ese don de hablar en lenguas y mantener ese espíritu vivo en ti. Amén. Entonces, yo quiero orar. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Tiene una pregunta? ¿Ninguno? Bueno, quiero orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo sé que muchos de los que están aquí anhelan ser más llenos de ti, Espíritu Santo, anhelan recibir más de ti. Y sé, Señor, que tú te quieres manifestar en sus vidas, que tú les quieres guiar. Pero yo te pido que ellos puedan
fortalecer su espíritu y ser guiados por ti, Espíritu Santo. Por eso te pido, Señor, que ellos puedan anhelar ese don de hablar en lenguas y aquellos que ya lo hablan, lo puedan avivar en sus vidas y puedan ver cómo tú obras en ellos sobrenaturalmente, Señor. Yo te pido, llénales más de tu presencia allí donde están. Dales fortaleza, ayúdalos en su debilidad. Que tu Espíritu Santo sea su consolador, que seas tú su amigo, que seas tú el que quite toda ceguera, el que los lleve a ver cosas sobrenaturales en su vida. Padre, que lo que ellos antes no habían visto, ahora lo puedan ver en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus vidas, los bendigo y te pido, Espíritu Santo, que tú que eres omnipresente y omnisciente, les llenes de tu paz, les des esa seguridad de que tú estás con ellos, que ellos no están solos, que tú les levantas, que tú estás con ellos en todo lo que ellos necesitan y que tu Espíritu Santo está disponible para fortalecerlos, para guiarles, para mostrarles por dónde deben ir. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que puedan avivar ese don de Dios en sus vidas y puedan ver la gloria de Dios en cada área de sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar ahí, por estar pendiente de la clase. Sé que todavía pues quedarán dudas, cositas, pero no se preocupen que